Bueno, pues esta mañana nos detenemos en un asunto de enorme importancia. Ayer hablamos ampliamente en la mesa con Figueroa y Reyes Orona del anuncio que hizo el presidente de México el lunes pasado sobre autoprohibirse, digámoslo así, la condonación de impuestos. Esto de la mano de la información que dio la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, sobre el volumen de impuestos condonados en el sexenio de Enrique Peña Nieto y el de Felipe Calderón, un volumen de 400,000 millones de pesos, que por cierto se queda corta la cifra si nos atenemos a lo que dice Fundar, que ha dicho que la cantidad realmente que ellos han calculado es superior a esa cifra. Ellos hablan de una cantidad cercana a los 600,000 millones, pero déjele usted, entre 400 o 600,000 millones de pesos, estamos hablando de un volumen muy alto de recursos del erario que fueron no cobrados, que fueron condonados. En una lógica pues bastante perversa, digámoslo así, si nos atenemos a lo que hoy se sabe también de la lista de grandes empresas que son las beneficiarias de estas condonaciones de impuestos. Déjeme recuperar un fragmento de lo que el presidente de México dijo el lunes. Doy pie con esto a lo que ahora le presentaremos, que es una entrevista con Ángel Trinidad Saldívar, que es comisionado del INAI, y que, bueno, pues este tema ahora entra en la fase de la información. Ya el presidente anuncia este decreto para condonación de impuestos a grandes contribuyentes y cómo se coloca el presidente de la República ante la imposibilidad de hacerlo. Ni me vengan a ver, en pocas palabras dirá el presidente de México, cuando los grandes contribuyentes o las grandes empresas pretendan hacer lo que han hecho a lo largo de los últimos años, que es precisamente beneficiarse de esta modalidad que involucra cantidades enormes de recursos que no llegan a las arcas del Estado mexicano. Vamos por partes. Esto dijo Andrés Manuel el lunes. Un decreto para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Se ha abusado de ese procedimiento y se va a eliminar. En 2 sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400,000 millones de pesos. Es como un huachicol de cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales. Bueno, una parte de lo que dijo el presidente este pasado lunes, y bueno, pues hay pronunciamientos sobre el tema. Está lo que dijo el Centro de Análisis e Investigación Fundar, como menciono, que considera que la prohibición de condonar impuestos obviamente es un paso fundamental contra la desigualdad y contra los privilegios fiscales y contra la extrema concentración de la riqueza y otras cuestiones. Es un tema sin duda central el que anunció el presidente de México el lunes pasado. Estamos ahora en la fase de revisar qué va a pasar con la información. ¿Quiénes son estos grandes beneficiarios de este tipo de prácticas en México? Pues el diario Reforma ayer publicó el contenido de un documento donde viene la lista de los juicios que han abierto grandes empresas en contra de resoluciones que ha tomado el Instituto Nacional de Acceso a la Información. De hecho, esta es una batalla por la información de hace varios años entre el IFAI y el INAI. Han dado resoluciones al respecto de este tema y se han pronunciado, han ordenado que se abra la información
información acerca de quiénes son los beneficiarios de estos volúmenes millonarios de recursos fiscales que no se cobran a partir precisamente de las condonaciones. Por eso hemos buscado a Ángel Trinidad Saldívar como comisionado del INAI para hablar de este tema. Ángel, gracias por tomarme la comunicación esta mañana con este asunto. Buenos días y bienvenido. Al contrario, Carmen, qué gusto estar contigo y con tu auditorio. Buenos días. Buenos días. ¿Y con qué tema? Sí, vaya tema, que además pues es un tema que, como bien lo acabas de mencionar, inició hace ya muchos años, en el 2010, es decir, nos llevamos 9 años prácticamente discutiendo alrededor de esto, que no solo denota ineficiencia recaudatoria, sino lo que se ha demostrado a lo largo de este tiempo y a través de duras batallas de muchos, incluyéndote a ti por los espacios que nos brindaste en aquella época y distintos medios de comunicación, para hacer públicos estas personas, ya sean físicas o morales, a las que se les han estado, yo diría, cotidianamente cancelándole créditos fiscales, lo cual se vuelve totalmente injusto, inconstitucional, porque dice la Constitución en el artículo 31, fracción cuarta, que pues todos debemos de contribuir. Resulta que por ahí a cada rato hay algunos beneficiados y no con créditos menores, Carmen. Y no con créditos menores. Bueno, pues te ha tocado vivir esta historia efectivamente de los últimos años y por eso te buscamos precisamente como especialista en esta materia, como parte de estos debates. ¿Qué te parece lo que publicó Reforma? Ahora, por cierto, Reforma publica un mensaje del SAT, una respuesta de Reforma que ahora te propongo que revisemos, pero en principio, ¿qué opinión te merece que se sepa el nombre y apellido de las empresas que han abierto estos juicios para ampararse en contra de las resoluciones de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información? Pues mira, a mí me parece bien y así lo establecimos en una resolución en el 2010, que deberían de hacerse públicos los nombres y los montos de aquellas personas físicas y morales que han sido beneficiadas por estas cancelaciones de créditos fiscales. Y razones hay muchas, Carmen. Una de ellas es que hay un interés público, hay un interés superior por conocer esto. El alegato en aquella época, y además un alegato que llegó a digamos, algunos extremos, era que el Código Fiscal en su artículo 69 decía que la reserva de todo lo fiscal, digamos, era absoluta. Sin embargo, el propio artículo 69 decía o dice, ya no estoy seguro si ya se modificó, que solo el secretario de Hacienda podía hacer públicos los nombres. Entonces, por un lado, a mí me alegaban el entonces jefe del SAT y el secretario de Hacienda y el procurador fiscal que había una reserva total y absoluta. Y yo lo que les decía es, oye, pues no es tan absoluta, puesto que el secretario de Hacienda puede hacerlo, es decir, de manera discrecional. Casi pareciera que si te portas bien, no hago público tu nombre, si te portas mal, lo publico. Déjame decirte que además en aquella época, pues ya una vez hecha la resolución, me buscaron las autoridades, nos buscaron las autoridades a los entonces comisionados, y el entonces jefe del SAT, hoy ministro de la Corte, lo que me dijo es, Ángel, la verdad es que son puros créditos chiquitos, hombre, los que se están cancelando, son créditos menores de 50, 100 mil, 200 mil pesos. Yo lo que le decía es que, hombre, pues con mayor razón, así si sabemos a quiénes se les cancelaron, nos vamos a quitar esta duda de que hay privilegiados en los gobiernos. Bueno, pues resultó que después de muchos jaloneos nos dieron información a cuentagotas y resultó pues que había muchos créditos que no eran de 50 o 100 mil pesos, había varios miles de créditos que iban entre el 1,000,000 y los 5 millones, otros entre los 5 y 25, otros entre los 25 y 50, y así hasta que llegamos a la cereza del pastel, que era que había 15 créditos cancelados entre 100 y 500 millones, ¿no? Pues esto ya no eran 100 mil pesos. Yo lo que les decía era,
Oye, para empezar, el margen es muy amplio, entre 100 y 500, no sé si hay 10 que les cancelaste 499 y 5 que les cancelaste 101 o qué. Pero pues el alegato llegó incluso a mover a la entonces Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, movieron todo lo que pudieron para tratar de reservar estos nombres. Más allá de estas presiones a las que fuimos objeto los comisionados, incluida una comida en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nada más, con el entonces secretario, en el que se puso a, pues literalmente gritonearnos y decirnos que él le había dicho al entonces presidente que nos metieran a la cárcel. Pero todo eso diciéndolo, señalándome a mí con el dedo. A ver, va de nuevo, Ángel, nos estás contando algo muy importante en un contexto donde, bueno, antes de que nos cuentes de la comida con más detalle, déjame regresar un segundo. Mencionaste muy de pasada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay que decir que esa Comisión Nacional de Derechos Humanos sí les otorgó medidas cautelares. Sí. En algo absolutamente exótico, algo absolutamente extraño. No solo eso, sino que de pronto, si tú revisabas algunos de los oficios, que por supuesto no tengo ahorita aquí a la mano, pero lo que sí recuerdo es que algunos de los oficios que nos envió el SAT, por ejemplo, tenían argumentos muy parecidos, no es que idénticos, a cosas que nos había escrito la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, pareciera que estaban totalmente asesorados por la CNDH, había ahí una especie de contubernio con o al ellos. revés. Lo que era un hecho era que no querían hacer públicos estos nombres. Y también tengo que decirlo, Carmen, así como hubo gente como tú y como algunos medios que estuvieron ahí detrás pues apoyándonos, hubo algunos otros medios, algunos colegas tuyos en la radio y en algunos medios que nos acusaban, y particularmente a mí por ser el ponente en ese tema, pues que estaba yo loco, que era una tontería, que si abríamos esto, se iba a caer el sistema tributario, fiscal, que las finanzas se irían a pique, bueno, etcétera, Carmen. Recuérdame, Ángel Trinidad, ¿qué año fue el año donde ocurrió esto? Esto fue 2010. 2010. Carmen. ¿El presidente de la República? El presidente de la República era Felipe Calderón. ¿Y tu reunión con qué secretario de Hacienda fue entonces? Fue en ese momento ya habían cambiado de secretario, y el entonces secretario que nos invitó a comer fue José Antonio Meade. Cuéntanos más, Ángel, de esa comida. ¿Quiénes estaban en la comida? ¿Qué fue específicamente lo que José Antonio Meade, como secretario de Hacienda, te dijo o les dijo señalando con el dedo? Pues mira, nos invitaron a comer, pues había varios temas ahí que se habían convertido en temas álgidos. Uno de ellos, pues por supuesto, era de los créditos fiscales, pero pues también había que me habían tocado a mí, digamos que en esta ruleta me había tocado a mí abrir el tema de la deuda de Coahuila, que también pues hubo muchas presiones por el entonces procurador fiscal para no dar a conocer mucha documentación, y había varios temas. Entonces nos invitaron a comer. ¿A quiénes? A los comisionados de entonces, y comento esto pues porque habíamos varios presentes en la mesa, incluyendo la presidenta. ¿Era Pechard en ese momento? Era Pechard. Jacqueline Pechard. Exactamente. Estaba a la mesa ella y los demás comisionados, todos. Todos, y había pues subsecretarios, no sé si uno o dos, creo que el oficial mayor, y pues gente por supuesto de la propia secretaría, y de pronto pues, salió el tema de los créditos fiscales, y el entonces secretario se puso a decir que eso era una tontería, repitiendo un poco estos argumentos de que el sistema financiero y tributario dependía de la secrecía y que bla, que era una locura. Empezó a subir de tono, y todo esto pues diciéndolo como todos ustedes, pero no dejó de señalarme con su dedo, ¿no? Y ustedes, y de pronto pues dijo, sí, yo le sugerí al presidente que los metan a la cárcel, órale, que se abran y que los metan a la cárcel por estar violando, ¿verdad?
Bueno, pues obviamente cuando terminó eso, yo le dije, oye secretario, pues perdón, mano, tú nos hablas a todos, pero me señalas a mí. Y sí, en efecto, yo soy el fiel ponente de ese tema y lo ratifico. ¿Por qué? Porque con la propia información que ustedes nos han dado a cuentagotas, resulta que no eran créditos menores, sino que hay créditos, bastantes créditos que van del millón hasta los 500 millones, y entre esos, pues estos 15 de 100 a 500, y que tenemos derecho, la ciudadanía, a conocer quiénes son estos privilegiados. Le puse incluso como ejemplo una resolución de la Corte de Costa Rica de aquella época, en la que se había determinado por interés público, es decir, uno de los argumentos que yo esgrimí en esa época de la necesidad de hacer público era el interés público, valga la redundancia, y les dije, bueno, mira, hasta en la propia Corte de Costa Rica ya dijeron esto, y además hay otra serie de argumentos ahí intermedios. Resulta, le dije, que de acuerdo con el propio 69 del Código, tú sí podrías hacer públicos los nombres. Le dije, bueno, el Código Fiscal es anterior a la Ley de Transparencia. Resulta que ahora hay una autoridad especializada en la materia, que es quien tiene ahora la atribución de decidir qué se abre y qué no se abre, y nosotros decidimos por mayoría, tengo que decirlo, no por unanimidad, porque hubo un par de comisionados que votaron en contra, no recuerdo ahorita quiénes eran, pero bueno, pues ahí salí un poco a defenderme, pues nos salimos, la verdad es que molestos, pues en lo personal es duro, Carmen, que te inviten a una casa y que en la casa te acusen y te digan que te quieren meter a la cárcel, ¿no? Argumentando en ese momento el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, que le había planteado eso al presidente de la República porque ustedes, como comisionados del IFAI en ese momento, estaban obligando a la autoridad hacendaria a violentar el secreto fiscal, que es sagrado para Hacienda. ¿Ese era el punto? Sí, ese era el punto. Pero además, insisto, lo más paradójico es que sagrado, pero el propio 69 decía que el secretario tenía esa atribución de hacer público. Entonces, insisto, había ahí esta facultad discrecional que siempre han usado los gobiernos en muchos sentidos, de te portas bien con el régimen, me porto bien contigo, te portas mal y pues te publico tal o cual cosa, ¿no? Entonces, parte del alegato era oye, si lo puedes abrir tú, que no eres la autoridad en materia de transparencia, pues con mayor razón lo podemos abrir nosotros si encontramos las causales correctas, y yo creo que encontramos las causales correctas, ¿no? En ese sentido, no solo el interés público, sino este tema de la transparencia, Carmen, pasa por una cuestión muy importante que yo diría es la rendición de cuentas. Los gobiernos no solo están obligados a transparentar cosas, es decir, no solo están obligados a decir cuánto costó una clínica, por decir algo, están obligados a explicar las razones y dar las justificaciones de por qué tomaron esa decisión. Eso significa rendir cuentas, Carmen. No se trata solo de subir a la página de internet las facturas y los costos de cosas. Ese fue otro alegato. Yo les dije, a ver, aquí lo que necesitamos es, dado que la ley habla de rendir cuentas, y rendir cuentas implica explicaciones, justificaciones y razones de las decisiones, bueno, queremos saber cuáles fueron las razones, justificaciones de esas decisiones de haber condonado estos créditos fiscales. Es decir, sí teníamos, y hay ahora con mayor razón, asidero jurídico para hacer público esto. Y mira, pues con los años y después de muchas presiones, nos acabaron dando la razón, porque se modificó, se hizo una ley general de transparencia donde hoy ya en la ley se establece como obligación de transparencia hacer público todo lo que tiene que ver con las cancelaciones de créditos fiscales. Entonces, pues resulta que no estábamos tan locos los comisionados, porque pues cuando se votó esto fue por unanimidad, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, cosa que yo pues aplaudo, ¿no? Que aunque nos tardamos, porque esto se tardó 4 años para que hubiera una nueva ley, pero ya hoy es obligación de transparencia, es decir, ya ni siquiera tiene que mediar una solicitud
sino que deberían de publicarse estas cancelaciones. Pues Ángel Trinidad Saldívar, estamos 9, 10 años después, hablando de nuevo sobre este tema que ahora tiene este nuevo capítulo. Por un lado, el presidente de la República anunciando un asunto histórico el lunes con la decisión de este decreto para prohibir que se condonen los impuestos por parte del Ejecutivo. Ese es un hecho grande, en serio. Y lo que ayer publicó Reforma, que es esta lista de juicios de empresas, de contribuyentes grandes que están buscando el amparo para evitar que se dé a conocer precisamente los nombres y los montos. Hoy en Reforma viene una carta del SAT de Carlos Popoca Lagunas, que es el administrador general, el administrador central de comunicación institucional, en donde está diciendo que no hay tal informe especial. Me parece que la carta no dice que la información sea falsa. Dice que el SAT no ha hecho un documento especial como el que publica Reforma. Reforma contesta y habla de que el documento titulado Diagnóstico General de Acceso a la Información y la Transparencia en el SAT, al que tuvo acceso Reforma, con relación a las empresas que litigan o litigaban secrecías sobre condonaciones fiscales, contiene información oficial elaborada y proporcionada por el SAT. Además del reporte mismo, autoridades oficiales confirmaron a Reforma que dicho informe que detalla la situación jurídica de 52 litigios promovidos por 170 empresas a las cuales les condonaron pagos millonarios y hoy pelean para que sus nombres y montos no sean dados a conocer, fue elaborado con el conocimiento y la información del organismo de la Secretaría de Hacienda. Así que Reforma sostiene su publicación, sostiene la validez de la información que se dio a conocer ayer frente al comunicado del SAT, donde está diciendo el SAT que no ha elaborado ningún documento con las características mencionadas en la nota, ni de esa fecha, ni de ese volumen, ni bajo el rubro de informe especial. Ese documento del SAT no existe. Entiendo que como documento, bueno, aquí está la gran pregunta de quién elaboró el documento. ¿Qué te parece esta circunstancia que ahora estamos viendo esta mañana? Mira, es muy probable que ese documento, como lo dice el SAT como tal, no exista, pero es también muy probable que pues haya por ahí del SAT en donde se dé cuenta de esta situación, de quienes se han amparado, etcétera, etcétera, y bueno, pues por supuesto alguien dio esa información extraoficial al periódico, y yo pues insisto, creo que es momento ya de que dejemos de lado esta secrecía malentendida de aquellos que no están contribuyendo, como lo marca la Constitución, para el desarrollo de este país. No es posible, Carmen, que habiendo tantas necesidades, tantas carencias, haya alguien que pues tenga el privilegio de no pagar impuestos. En aquella época mi pleito o nuestro pleito con el SAT era por 74,000 millones de pesos en términos redondos, que era un poco más de lo que se le destinaba a la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Este país tiene muchas necesidades, Carmen. Cuando tiene uno la oportunidad de viajar por el país, pues se da uno cuenta de la enorme pobreza y retraso en el que están muchas comunidades. Así que ese dinero debió de haberse recaudado y debió de haberse utilizado para ciertos fines. Ahora, ojo, Carmen, esto no quiere decir que no haya a lo mejor algunas causales válidas para cancelar algunos créditos. En efecto, la propia ley establece, por ejemplo, causas de incobrabilidad. Yo mi alegato también en ese sentido con el entonces jefe del SAT era que, oye, entiendo que si te debe una miscelánea, la chonita, 100,000 pesos, y cobrarle nos va a costar a los propios contribuyentes 150,000, bueno, entiendo que no se los cobres,
pero no entiendo que le canceles un crédito a alguien que te debe 1, 5, 10, 25, 50 o 500 millones. Ahí sí creo que digo, por más que gaste el gobierno, pues siempre va a haber un saldo positivo, digamos, ¿no? Así que yo creo que es muy oportuno que esta discusión se abra, más allá de que ya, insisto, hoy la ley establece esta obligación, también más allá de que la propia Suprema Corte se ha estado pronunciando al respecto. Tengo que decir que no ha sido una batalla sencilla, pues por los intereses que te podrás imaginar ahí metidos, porque muchas de las empresas pues son empresas muy poderosas que tienen buenos abogados, buenos cabilderos, etcétera, etcétera, y pues seguirán dando la batalla, pero yo sí estoy seguro que si transparentamos eso, y no solo eso, sino, insistiría yo, además de transparentar los montos y las personas, que nos diga la Secretaría de Hacienda a través del SAT cuáles fueron las razones de tomar esa decisión, porque si me dicen que hay la causa es incobrabilidad, porque resulta onerosa, pues insisto, si a alguien le cancelaste 1,500 millones de pesos, no creo que alguien se vaya a gastar en abogados, que el SAT se vaya a gastar en abogados más de 1,500 millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las razones? Y para concluir, Carmen, sería muy importante, porque hablamos mucho de transparencia, acceso, rendición de cuentas, pero el problema es que mientras no haya sanciones respecto de quienes incumplen, digamos, con esto, pues no va a suceder nada. Aquí es muy importante que se haga la evaluación de quienes hayan tomado de estas decisiones y buscar que haya la sanción que corresponda, porque es otra manera distinta de que haya corrupción. Corrupción no es solamente tomar dinero del erario, no es solamente pedir una comisión por una obra, sino corrupción es esto, es beneficiar a alguien y que no haya consecuencias. Entonces creo que esto es algo en lo que todavía nos falta profundizar. Oye, es un tema, sin duda, un tema de temas. Le pregunté a la jefa del SAT, en una entrevista que nos concedió esta semana sobre este tema, si lo condonado, condonada estaba, si lo condonado, condonado se quedaba. Y ella dijo que sí, que ya no habría más que hacer y que en todo caso lo que viene es ya la prohibición de seguir condonando. Sin embargo, hablando con abogados y con gente que sabe de estos temas, planteaban la idea de que se pueden abrir juicios de lesividad para efectos de saber qué ocurrió, cómo se condonaron esos impuestos, qué tiene que ocurrir, si debe haber, como tú planteas, o no consecuencias, o solo nos enteramos de lo que hicieron. Sí, exactamente. Pues es que pareciera ser que entonces ahora ya nos vamos a conformar con, sí, mira, no, se robaron esto o hicieron aquello, les condonaron, les cancelaron a tales o cuales personas y no pasa nada. No, yo creo que tienen que empezar a pasar cosas, Carmen. Esta situación de voltear la vista ya no es posible en una democracia moderna, en un país, insisto, con tantas necesidades y carencias que están a la vista del que las quiera ver, el que no las quiera ver no las va a ver, y qué bueno pues que las autoridades hacendarias ahora tengan otras instrucciones, porque pues las instrucciones de antes era defender a capa y espada todo esto. Como te decía yo al inicio, esto pues no solamente fue esto, fue el tema de la deuda de Coahuila y fueron otras cosas donde tuvimos una serie de enfrentamientos. Te digo, pues por no sé, azares, a mí me cayeron algunos asuntos como esto de la deuda, que también me mereció ahí muchas presiones por el entonces procurador y fiscal y algunos subsecretarios, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué bueno que hoy el señor presidente López Obrador haya girado instrucciones distintas, pero yo pediría que además de eso haya consecuencias que sean claras para todos nosotros y que se encuentre quiénes fueron los responsables de esos desfalcos. Sí, déjame usar esa palabra que es un poco
fuerte, pero pues yo lo vería como un desfalco. Alguien desfalcó a la Federación 100, 200, 500, 1,500 o 600,000 millones de pesos, Carmen. Imagínate lo que se podría hacer con 600,000 millones de pesos, la cantidad de vivienda que podríamos hacer, de instalaciones de drenaje, luz, agua, seguro potable, social, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que estamos con el seguro social, por ejemplo. Sí, por También, ejemplo. entre otras cosas. Bueno, pues Ángel, sigamos hablando, si no te importa. Este es un tema que entra en una nueva dinámica. No nos conformamos con la parte que ahora se sabe. Por supuesto, es muy relevante lo que publicó ayer Reforma. El comunicado del SAT no desmiente la información, sino dice que no elaboró el SAT un documento con la información publicada. El periódico insiste y se mantiene en su dicho de que este documento que dio a conocer ayer contiene información oficial elaborada y proporcionada por el SAT. Además del reporte mismo, dice que autoridades le han confirmado a Reforma, autoridades supongo que federales, no pueden ser de otro tipo, autoridades federales le han confirmado a Reforma que este informe detalla la situación jurídica de los 52 litigios promovidos por 170 empresas a las cuales les condonaron pagos millonarios. Como escribiste algún día en el Universal, pues ¿qué esconde, no? Exactamente, Carmen. ¿Qué esconden? Y yo lo ratifico el día de hoy. ¿Qué esconden? ¿Favores pasados, presentes o futuros? Ángel Trinidad, sigamos hablando. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. Al contrario, Carmen. Gracias. Buen día. Al excomisionado del IFAI esta mañana.